pasé mi infancia en Palermo, en un departamento de la zona de Palermo. Eh, Soy la menor de 4 hermanos. Vivíamos en ese departamento que no era tan grande. Mi mamá, mi papá, mi abuela y mis 3 hermanos, 2 hermanos y una hermana. Y, y esto de ser la menor, también la menor, además de con una diferencia de edades grande, por lo tanto, mi hermana mayor me lleva 14 años. Es decir, que desde el momento en que tengo alguna conciencia, ya había como 2 pares de adultos, ¿no? Mis padres y mis 2 hermanos mayores, con, con gustos muy diferentes, como correspondía a sus generaciones, y creo que algo de eso tal vez hace a quien soy, ¿no? Como del lado de mi viejo, sobre todo, venía el tango, por ejemplo, y Rubén Darío, y del lado de mis hermanos, el rock, y Hellman o Girondo. eh, Algo de esa confluencia tal vez aparece en, en lo que escribo o en quién soy, ¿no es cierto? Y cierta tendencia, creo, a conciliar, porque eran 2 mundos que parecían un poco opuestos, pero en realidad eran complementarios. Algo de eso. Mira, no sé si había tanta tradición del relato, de contar, sino más tradición poética, creo, ¿no? Todos eran muy lectores. Mi mamá era profesora de filosofía y letras. eh, mi viejo era periodista y era muy lector de poesía. Había bastante literatura en casa y también mis hermanos eran lectores. Y bueno, podía ocurrir esto, ¿no? Que hubiera o pegados algunos pósters con poemas o que se recitaran algunos poemas. eh, Más presencia de la palabra poética, bueno, a través de las letras de canciones, por supuesto, del tango y del rock. eh, Más la palabra poética que el relato, me parece. Tengo varios recuerdos diseminados y que no sé muy bien los tiempos, ¿no? Pero eh, sí la experiencia de leer la colección Robin Hood, por ejemplo, algunos títulos, El Mago de Oz, Heidi, Sandokan. Esos libros estaban en casa y alguno de esos fue, si no me equivoco, El Mago de Oz fue el primer libro de cierta, no sé, cierta extensión que yo leía sola. Y después bueno, estos poemas que a veces se recitaban en casa, de Amado Nervo, de eh, Francisco Luis Bernardes, Rubén Darío, todo esto también como algo, nada, donde sí, el peso de la palabra y su textura, su materialidad estaba muy en primer plano, ¿no? En esos casos quizás por la rima, pero además por una selección léxica que quizás no era la habitual, la de la charla cotidiana. Eh, Esas sensaciones como de descubrir palabras o que sea una especie de hallazgo o algo como una vivencia, una experiencia de algo que vivís, descubrir una palabra, algo así como la palabra ocre, por ejemplo, ¿no? De pronto se convertía en, en una materialidad, ¿no? Que venía con su sonido, más allá de lo que significa, venía con un montón de cosas. No tengo un cuarto propio, compartimos el espacio con Eduardo Mileo, el escritorio, la zona de nuestros escritorios y la biblioteca. No soy sistemática, no tengo ni un método, ni un horario fijo. Eh, sí llevo siempre libretas y,
y anoto en cualquier momento, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, las caminatas son un gran momento donde las ideas aparecen, aparece una frase o una palabra en la que enseguida tomo nota, y eso a veces es como la primera punta del ovillo en el momento en que me siento, ahora sí en la computadora, casi siempre en la computadora, es decir, el anotador a mano es para el apunte, el recordatorio, el hallazgo, la idea, pero después en general trabajo en la computadora y trato de retomar alguna de esas impresiones. Creo eh, que siempre hay algo de la vivencia, que es lo que motoriza el poema. Después quizás es puro lenguaje, ¿no? Pero, pero lo que le dio impulso, lo que llevó a notar, lo que después me lleva a sentarme y a tratar de indagar qué había ahí, eh, eso es lo que late en el poema. Aunque no quede nada de eso que puede ser anecdótico, aunque no quede la anécdota, sí queda el latido, podríamos decir, algo que es lo que impulsa. Eh, He tenido buenas maestras también, reales, en la escuela, que han sido pasos importantes, acercamientos importantes a la literatura. Y destaco eso como una función enorme de la escolaridad, ¿no? De poder descubrir, más allá de todo lo que yo tenía en mi casa, que había un acceso a la literatura, eh, maestras que permitieron, profesoras que permitieron pasar otro umbral, ¿no? Entrar a los textos de otra manera. Y después de las lecturas, creo que muy fuertemente las poetas mujeres han sido mis maestras, ¿no? Como he leído, por supuesto, muchos poetas también, pero hay un llamado ahí que pudo ser Pizarnik, Sylvia Plath, Emily Dickinson, y después siguieron sumándose muchos nombres, por supuesto, Irene Gruz, Susana Villalba, Mirta Rosenberg, Denis Levertov. Todas esas voces las siento que abrieron camino y que me llamaron de alguna manera. Entonces, en ese sentido, han funcionado como grandes maestras y, y entre los narradores también tuve la posibilidad de estar más o menos cerca de Marcelo Cohen. Trabajábamos en la misma editorial y tomé algunos cursos con él, y también me resultó una guía muy interesante, eh, de lecturas, de contacto con el lenguaje, de creatividad en el lenguaje, eh, y eh, de los modos en que se conjugan la vida y la literatura. Y pienso ahora también en Diana Velesi, por supuesto, con quien también eh, pasé por uno de sus talleres y me resultó una guía también en ese sentido, cómo conciliar la vida y la literatura. Bueno, por un lado es una tensión constante, ¿no? Porque nunca hay tiempo para escribir, hay que hacerse ese tiempo con mucha decisión, porque todo el resto de las cosas te están llamando, demandando para algo que parece ser más útil, necesario, urgente que ponerse a escribir. De manera que la tensión es permanente. Hay además algo del mundo práctico que a veces eh, resulta complejo, resulta difícil de responder a eso en relación con la escritura. Y por el otro lado también hay otra visión, que es a la que me refería antes, que tiene que ver con no sacralizar tampoco la idea de la escritura o la idea de la literatura, y que pueda ser parte de la vida, ¿no? Que haya un cotidiano que esté presente al mismo tiempo todos los días. O sea, las dos cosas se dan, ¿no? Como por un lado esta tensión y por otro el modo de
trabajar en cosas que sean cercanas a la palabra, que sigan dándome de comer, pero también alimentándome. Eh, entonces, trabajo como docente, trabajo como editora, y en ambos casos considero que son trabajos que me han devuelto también un alimento que llega de alguna manera muy, muy oblicua tal vez, o muy distante a veces, pero que también va alimentando algo del vínculo con la poesía, del vínculo con la palabra, del estar pensando, de estar viviendo en las palabras, algo así. Entonces, eh, tensión, pero también modos de encontrar que esos trabajos también son un modo de estar en la literatura. Particularmente la edición, el trabajo sobre la obra de otros, de otras, eh, tiene, tiene esa virtud, ¿no? La posibilidad de estar casi escribiendo, pero descansando del yo, algo así. Editar. Es algo como esto que te venía diciendo, de transformarse un poco en otra persona, poder estar en la imaginación de otro, jugar a estar un rato en la imaginación de otro, en la voz de otro, otra. Casi diría que cuando me tengo que vaciar un poco de mí misma para hacerle lugar al otro que se va a instalar un poco en mi cuerpo, y entonces voy a aprender de esa otra manera de escribir, de pensar, eh, de darle sentido a las palabras, de recursos. Es eso, vivir en un rato en la imaginación de otro, incluso que no sea afín, ¿no? Quizás la- la propuesta estética no es muy cercana, pero es un ejercicio poder empatizar con ese otro modo de entender el lenguaje. Y bien, sí, y hay algo de conciliatorio ahí y de alimento, ¿no? Me da una vida, me da amigos, me da familia, me da felicidad, me da cobijo, reparo, eh, me ha salvado de alguna manera la literatura, de maneras raras, ¿no? Son como una tabla de salvación. Cruzás una noche agarrada a un libro, no es poco. Bueno, tenemos una biblioteca común con Eduardo Mileo desde hace 20 años, 21, y bueno, desde el primer momento que nos mudamos juntos, los dos veníamos con una biblioteca interesante, abundante, y, y decidimos mezclar los libros, o sea, ese fue el gran compromiso. Eh, y, y también hubo que lidiar, negociar el criterio de orden. Entonces tenemos, en nuestra casa tenemos un espacio que es el living, podríamos decir, donde están también nuestros escritorios, que está completamente cubierta de bibliotecas. Y, y bueno, fuimos negociando, tenemos algunos criterios en común, otros que hubo que negociar un poquito, pero tenemos narrativa por un lado y poesía por otro, y en cada una de ellas secciones por países, y otra zona de no ficción, y la biblioteca siguió avanzando a otras zonas de la casa, porque claro, siempre crece, prolifera. En una época, durante un tiempo, decidimos no regalarnos libros para tratar, pero bueno, duró muy poco, seguimos, sigue creciendo la biblioteca y siempre hay pilas, pilas, uno nunca está al día con el espacio suficiente para todos los libros que llegan,
Y bueno, y ese primer orden se mantiene, pero claro, todo lo otro que está en los escritorios, en la mesa de luz, en mesitas y mesadas, es un poco caótico. Es un poco caótico y bueno, hay que buscar. A veces cuesta un ratito encontrar algunos libros, pero hay intuiciones, ¿no? Uno sabe más o menos por dónde anda. Y bueno, es una biblioteca variada, con mucha narrativa, mucha poesía, por supuesto, y también filosofía, crítica, algo de historia. Qué misterio, ¿no? Es como que afuera en el universo, afuera de la lengua, está el cuerpo. Durante mucho tiempo pensé que todo era lenguaje. Ahora pienso que no, que hay sensaciones, que hay una instancia previa al lenguaje, que tiene que ver con el cuerpo, con lo sensorial, con tocar. Ahí hay algo que existe, que está y, y que mueve al lenguaje, ¿no? Esto que decía antes, quizás ese es el primer impulso para ir a buscar palabras, la corporalidad, el tacto. Creo que falta mucho, ¿no? Que habría que tener políticas públicas que acompañen muchísimo más, por lo menos en el ámbito de los escritores y las escritoras, hay poco amparo, ¿no? Uno ve a escritores, poetas, que dedicaron toda su vida a la literatura, que han contribuido a la cultura de este país, de las distintas ciudades, de las distintas provincias, que se han movido, han ido a lecturas, a charlas, a entrevistas, a talleres, a escuelas. La mayoría de esas actividades no pagas, que han publicado sus libros con su propia plata, y para toda esa gente que entre tanto también tuvo un trabajo, y no siempre bueno, formal, llega un momento en que a veces se quedan sin nada, ¿sí? Y ya no están en condiciones de tener otros trabajos y sin embargo quedan desamparados. Y entonces creo que ahí hay una falencia importante, y también en darle mayor visibilidad a la poesía, particularmente. Pienso, por ejemplo, en algunas instancias que hubo en este último tiempo en la ciudad de Buenos Aires, el Festival Poesía Allá, en el Centro Cultural Kirchner, que llevó a muchísima gente. Y hubo salas, la sala de La Ballena, que tiene una capacidad para 1700, creo, repleta de gente que había ido a escuchar poesía. Y, y si uno lo piensa fuera de este impulso, que en ese caso sí hubo como una política estatal, es imposible lograr eso. Pero sin embargo ese público existe. Entonces vemos que si el Estado está, hay un interés, hay acercamiento, no está deslindado, no está divorciado la literatura o la poesía en particular del público general y más masivo, pero a eso solamente se llega si hay políticas públicas que favorezcan ese tipo de actividades, y por eso este tipo de encuentros, así como nombré el festival, la Feria del Libro acá en Casilda y otros festivales y ferias del libro de distintos lugares, se agradecen mucho, pero es necesario
no solamente que estén y darles publicidad y darles impulso verdaderamente y sostenido en el tiempo, porque también es una construcción. Entonces, bueno, creo que falta.